mi gran hermano Franklin, que va a compartir con nosotros. Su preciosa esposa está aquí. Son profesionales, son personas dedicadas a lo que hacen su trabajo con la salud. Pero hoy venimos, ¿no le vamos a dar un púlpito hoy, Adonis? ¿Hoy él no tiene púlpito? Es este, ¿no es cierto? Yo soy de la casa. Así es. Franklin nos ayudó cuando teníamos 20 personas en la iglesia y venía fielmente, mensualmente venía a compartir la palabra de Dios. Pero lo que me encanta de este hermano, lo que más me encanta de este hermano, que número uno, a él le encanta predicar. ¿Sí o no? Le encanta, hermana, ¿cierto? A él le encanta predicar. Uno. Número dos, tiene un don para predicar. Y hemos hecho talleres con él y ha sido excelente. Y quiero que él nos bendiga hoy y compartiendo con hoy este mensaje de la Navidad, esta época de la Navidad, que él comparte con su corazón, como él siempre ha hecho durante sus 4 o 5 años. Ya andamos desde Lucy, donde allá en el colegio Los Ilustres. La doctora Lucy, que está su hijo aquí. Entonces, gracias, hermano, por venir, compartir. Cada vez que yo te veo más joven. No sé qué haces, la hermana, comida, descanso, pero felicito a la hermana. Gracias por traerlo cada vez más, un pastor más joven, el hermano Franklin. ¿Qué tal? Un aplauso para él. Gloria al Señor. Bueno, como ya dijo mi hermano, me acompaña mi esposa. Nosotros cumplimos años en marzo. Ajá. ¿Cuánto? 25 años. Excelente. Wow. Exaltamos al matrimonio. Bueno, y cuando siempre que llego acá encuentro una bendición nueva. Hermano, les felicito, siguen creciendo. Hay batería, y hay un grupo musical que adora al Señor. Felicito a estos jóvenes que se dedican a este servicio para la gloria del Señor. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 9. Fui víctima de lampa, pero ahora la cual llevaba mis lentes. Estuve comprando lentes en toda mi. Isaías capítulo 9, vamos a leer el versículo 1 al versículo 6. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo en versión internacional. Isaías capítulo 9, versículo 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Amén. A pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría. Y se alegrarán ellos en tu presencia, como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente, tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba.
Todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, Señor, proclamamos, Señor, tu poder. Señor, proclamamos tu sangre que nos limpia de todo pecado. Señor, proclamamos el poder de tu Espíritu Santo. Señor, proclamamos el poder de tu palabra que es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, te damos la honra, te damos la gloria, Padre. Señor, tú que conoces cada corazón, cada vida, cada mente, tú que conoces nuestro levantarnos, nuestro acostarnos, Señor, yo te ruego, Padre, que tú ministres, Señor. Que tú ministres, Padre, conforme a la necesidad de cada corazón. Que tú nos hables en esta mañana. Que tú llegues a nuestras vidas con ese bálsamo, con esa palabra, Señor, con ese aliento. Con esa sanidad a nuestra alma. Con esa sanidad a nuestro cuerpo, Señor. Con esa liberación, Dios mío, a la opresión. Padre, en el nombre de Jesús lo pedimos y en Él creemos. Y en el nombre de Jesucristo te damos todas las gracias. Amén. Amén. El título para la prédica de hoy: promesa para los inconformes. Esta promesa es para los inconformes solamente. Dios promete en Isaías consolar al que vive en angustia. Promete dar luz al que vive en tinieblas. Promete salvación de la muerte, libertad al oprimido. Y dice en el versículo 1 del capítulo 9 que leímos que todo esto iba a comenzar en una tierra de paganos. Galilea de los gentiles, tierra de paganos. Dice la palabra de Dios que era el cumplimiento del nacimiento de Cristo que iba a ser efectiva esta promesa. Y dice, porque un niño nos es nacido, un niño nos es dado. Y vemos en Mateo capítulo 1, versículo 20 y 21, cómo Dios cumple esta promesa. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando dice que nos da un Hijo, es que entrega a su Hijo por cada uno de nosotros. Y como dije en Mateo capítulo 1, versículos 20 y 21, se cumple la promesa. Dice Mateo capítulo 1, versículo 20 y 21, pero cuando José estaba considerando dejar a María, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Y dice en Mateo capítulo 4 que cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan el Bautista, dice que se fue a Galilea, partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago de la región de Zabulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta
Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz, porque sobre los que vivían desde la tiniebla, la luz ha resplandecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Si bien vemos que se cumplió la promesa tal y como Isaías lo había profetizado, yo creo que bastante lo hemos escuchado en los aguinaldos, en las canciones, en las celebraciones de Navidad, en el pesebre, en nuestras costumbres como cristianos. Pero en el capítulo 9, versículo 6, trasciende más allá del cumplimiento de la profecía el ministerio del nacimiento de Cristo, que no solamente iba a cumplir con las profecías que estaban en el Antiguo Testamento, sino que iban a recibir unos atributos que solamente a una persona se le había dado, y esta persona es Dios. Y da 4 atributos para este niño, y dice que será llamado Consejero Admirable, será llamado Dios Fuerte, será llamado Padre Eterno y será llamado Príncipe de Paz. Cuando leemos Juan capítulo 1, versículo 18, lo buscamos acá. Dice: a Dios nadie le ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos los ha dado a conocer. Cuando dice consejero admirable, es que en Jesucristo iban a venir todos los secretos, todos los consejos, todo lo que nosotros necesitábamos saber para salir de la aflicción, de las tinieblas, de la opresión, del pecado, de la muerte. Jesucristo vino a revelar lo que desde la antigüedad estaba escondido. Él vino a revelarnos, a darnos el consejo. Cuando dice consejero admirable, es como aquel hombre, aquel líder. Y lo compara mucho a Moisés, cuando sacó al pueblo de Egipto, que les dio una directriz, le dio una esperanza, le dio una estrategia, le dio un camino a seguir para poder escapar de la opresión que estaban viviendo en Egipto. Pero solamente era para los que estaban inconformes. Cuando leemos el libro de Éxodo, nos damos cuenta que no solamente los israelitas salieron del pueblo de Egipto, sino que también salieron egipcios, que estaban inconformes con la vida que llevaban en Egipto. Y muchas veces nosotros nos conformamos con lo que vivimos. Y esta promesa no es para los que se conforman como vivimos, sino para los que permanecen inconformes con la vida que llevamos. Cuando vamos al supermercado y el dinero nos alcanza, cuando nos montamos en el autobús y estamos pendientes que en cualquier momento se monta alguien y dice esto es un atraco, que no solamente sucede en Venezuela, como pasó ahora en Estados Unidos, todos tranquilos en un salón de clase, unos niños, y entra un hombre con un arma y mata más o menos 20 niños. Cuando de repente la gente está tranquila, cuando estuvo en Japón y empieza a temblar la tierra, con la inseguridad, con el cambio climatológico, cuando nosotros estamos inconformes con la vida que tenemos, esa promesa es para nosotros. Porque el Señor dijo que Él no había venido a buscar sanos, sino venía a buscar a los enfermos.
que Él no había venido a buscar justos, sino que había venido a buscar pecadores. Y dijo, venid y a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Hebreos capítulo 3 lo dice claramente de este consejero admirable. Dice así, Hebreos capítulo 3, versículo 1 al 6. Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. El que fue fiel al que lo tomó, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma, porque toda la casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios, para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel no como siervo, sino como hijo al frente de la casa de Dios. Y esta casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Moisés recibió y trabajó con el modelo que le había dictado Dios en el monte Sinaí, ¿cierto? Dice que fue fiel como siervo. Pero Jesucristo recibió un mayor honor, puesto que fue fiel no conforme al modelo que había visto, sino conforme al modelo que Él mismo había creado. El modelo que Él había planificado lo vino a poner en práctica personalmente. No por oídos, no por visiones, sino porque Él mismo había sido el constructor y quería poner en práctica la obra que había ideado desde el principio para ti y para mí. Él es el consejero admirable. Él es el que nos guía. Él es el que nos saca de las tinieblas. Él es el que nos saca de la aflicción. Él es el que nos lleva a la tierra prometida. Jesucristo es el consejero admirable. Pero no solamente le dan este atributo, sino que también le dan el atributo de Padre eterno. Cuando estaba leyendo en el griego, la palabra que aparece acá no se refiere específicamente a la eternidad como tal, sino a la perpetuidad, a la constancia, a la permanencia, como un padre bueno, un padre proveedor, un padre que siempre está pendiente de sus hijos. Pero Jesús se va más allá. Y por eso dice la palabra del Señor que si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará todas las cosas que le pidamos? Y especifica la palabra diciendo que si su hijo le pide pan, le dará una piedra. O si su hijo le pide un huevo, le dará un escorpión. Quiere decir que aunque nosotros veamos que nos llegan algunas cosas y pedimos pan y a veces creemos que nos llegan piedras, y a veces pedimos huevo y a veces vemos como que si nos llega escorpión, creemos que son cosas malas o cosas perjudiciales. Pensemos y entendamos que nunca lo que nos llegue, por malo que creamos, es perjudicial para nosotros, sino que es para la gloria de Dios.
Lo que Dios está trayendo a nuestras vidas es para moldearnos, aunque lo veamos como malo, es para moldearnos, porque si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará cosas mejores. En Lucas capítulo 5, versículo 18, versículo 26. Hay un acontecimiento interesantísimo. Lucas capítulo 5, versículos 18 al 26. Hay cosas que el enemigo puede copiar. Y yo cuando tenía mis inicios como predicando, a mí me llamaba mucho la atención esos predicadores que, oye, predicaban y se sanaban los enfermos y habían tremendos milagros. Y yo predicaba y ni se sanaban los enfermos ni las almas se entregaban. Y yo empecé a orar y a pedirle al Señor, Señor, yo sé que hay un milagro que el enemigo no puede copiar. Cuando Moisés se presentó delante del faraón, le dio una vara. Y lo primero que Moisés hizo fue soltó la vara y dice que la vara se convirtió en una serpiente. Y dice que los asesores del faraón también agarraron y zumbaron sus varas y las varas también se convirtieron en serpientes. Pero la vara de Moisés, con lo que tenía Aarón, se comió las otras serpientes, queriéndole decir que el enemigo puede imitar algunos milagros, pero hay cosas que el enemigo jamás podrá imitar, y es la salvación de un alma y el perdón de los pecados. No hay otra persona que pueda salvar un alma y perdonar pecados, sino exclusivamente de Dios. Y en este hecho, en el capítulo 5 de Lucas, hay un acontecimiento tremendo, porque dice que Jesús estaba predicando en una casa y la gente venía para ser sanada, y de tal manera que la casa estaba tan llena que la gente ya no podía entrar. Y dice así la escritura del versículo 18 al 26. Entonces llegaron unos hombres que llevaban una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerle delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y, separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo: amigo, tus pecados quedan perdonados. Los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar: ¿quién es este que dice estas blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados quedan perdonados, o levántate y anda? Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecado, dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante el hombre se levantó, tomó su camilla y se fue. Exclusivamente los fariseos reconocían que el único que podía perdonar pecado era Dios. Y Jesús lo desafió, leyó sus pensamientos y le dijo: ¿qué es más fácil? Porque yo le puedo decir a cualquiera: mira, tus pecados te son perdonados. Pero qué sé yo si los pecados le son perdonados o no. Yo no puedo hacer eso. Pero levántate y anda, demostrando que sí tengo autoridad para perdonar pecados. Te digo, levántate y anda, toma tu leche y vete. Y el hombre se levantó, confirmando de lo que Dios, Jesucristo, estaba diciendo.
era un atributo solamente del Padre para perdonar pecados. Y ellos empezaron, dice que desde ese momento empezaron a procurar matarle porque se hacía igual al Padre. Y el tercer atributo que se le da a este niño nacido en Belén de la Virgen, como dice la profecía, que después fue a Galilea para cumplir su ministerio, dando a entender que el ministerio de la salvación iba a comenzar. ¿Por dónde comenzó el ministerio de la salvación? Por los gentiles. Por los gentiles comenzó la salvación. Por Galilea, tierra de los gentiles. Pablo comenzó el ministerio con los gentiles. Dios fuerte, Padre eterno. Padre eterno, Juan capítulo 6, versículo 45-51. Juan capítulo 6, versículo 47 al 51. Este hecho también es tremendo. El Señor había provisto, en este caso, dice que había hecho un milagro y había alimentado a 5.000 personas. Dice que cuando el Señor hizo ese milagro empezaron a buscarle con gran vehemencia, y cuando le encontraron el Señor le dijo: ¿por qué me buscan? ¿Me buscan por la carne que perece? No me busquen por la carne que perece, búsquenme por el pan que a vida eterna permanece. Y aquí en Juan capítulo 6, versículo 45 al 51, dice: en los profetas está escrito, a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de Él, viene a mí. Al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios. Solo le ha visto al Padre. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí: ¿cómo puede decir darnos este comer su propia carne? Otro de los atributos de Dios es que Él está en la eternidad del Padre. Y Jesús da este atributo diciendo que Él estuvo antes que Moisés. Y que Moisés le dio ciertamente maná que descendía del cielo. Pero ese maná que descendía del cielo le sirvió poco, porque igualmente murieron. Pero el verdadero pan que descendía del cielo era Jesús mismo, que había dado su cuerpo, venía a dar su cuerpo, su vida, para darnos la eternidad que solamente a Dios le pertenece. Dice que el que come su sangre, el que bebe su sangre y come su carne, tiene vida eterna. Dice que en ese momento hasta los discípulos se escandalizaron, que pensaron dejarlo. Y fue cuando el Señor le dijo: pero Pedro, ¿tú también te quieres ir? Y Pedro le dijo: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Otro atributo de Dios, Padre eterno. Y el último atributo que Dios le da a Jesucristo
y se llamará príncipe de paz. Cuando hablaba Adán de lo que pasaba en Estados Unidos, ayer estaba viendo Discovery Channel y esta semana va a ser un maratón del calendario maya, cómo se va a acabar el mundo, la gente desesperada haciendo esto y lo otro. Lo que el hombre anhela más en su corazón es seguridad, es paz. Como decíamos anteriormente, el país más seguro del mundo, Estados Unidos, que tiene toda la tecnología, de repente entra un hombre y mata un poco de niños. Nadie se imaginó que un día a otro un avión iba a derribar las Torres Gemelas. Japón, con tanta tecnología, jamás se imaginó que iba a sufrir la catástrofe que sufrió en la Segunda Guerra Mundial, con el terremoto y el tsunami. En Venezuela, cuando leemos el periódico, ya yo estoy automático, a veces se montan, esto es un atraco y se me cae el teléfono. Por eso es que no me han robado el teléfono. Cada vez que esto es un atraco, ¡plum!, se me cae el teléfono. Deme todo lo que tiene, me quitaron los lentes, me quitaron todo menos el teléfono. Porque uno está esperando y ya sabe, cuando dicen esto es un atraco, no suelta el teléfono. Y uno no sabe si va, uno sabe que va, pero no sabe si regresa. Y uno ve las estadísticas, ve la situación en Europa, en Atenas, en el mismo Estados Unidos, en Venezuela, en Chile también otro terremoto, los huracanes que han sido de manera asombrosa, que no se explican cómo cambian de rumbo ahora. Ya no pensaban que iban a predecir que iba a pasar por un lado y de repente cruzó y cambió de rumbo. Dice, nos asombra porque esto nunca lo habíamos visto. En ninguna parte del mundo se está seguro. Y Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 3. Dice así: ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca del tiempo y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Y Juan 19, 16, 29, 33. Juan 16, 29 al 33, le dice el Señor y conversa con los discípulos, y los discípulos le dicen: ahora sí estás hablando claramente, sin vueltas ni rodeos, le dijeron los discípulos. Ya podemos ver que sabes todas las cosas y que ni siquiera necesitas que nadie te haga preguntas. Por eso creemos que saliste de Dios. Hasta ahora me creen, contestó Jesús. Miren que la hora viene y ya está aquí, en que ustedes serán dispersos y cada uno se irá por su propia casa y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy porque el Padre está conmigo. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Es la paz que no es la paz que puede dar las elecciones. No es la paz que puede dar un gobernante. No es la paz que puede dar la tecnología, los misiles satelitales, el escudo antimisilístico.
ni en Israel, ni en Palestina, ni la bomba atómica de Siria, ni de Libia, ni de Irán. Es la paz que pasa todo entendimiento. Es la paz que puede dar única y exclusivamente Jesucristo, que nació en Belén. Por Él estamos aquí y confiamos que Él ha vencido, y eso nos da la paz, porque el único que no está en el panteón, que no está en las plazas, que no le llevan flores, se llama Jesucristo, porque su tumba está vacía, pues ha resucitado. Él ha resucitado. No necesita panteón, no hay que exhumarlo, no hay que sacarle fotografías, no. Él venció lo que ninguna persona podía vencer. Él venció la muerte, y eso nos da paz. Para finalizar, quiero que leamos Hebreos capítulo 11. Bueno, no vamos a leer todo el capítulo 11. Pero me imagino que todos saben que habla Hebreos capítulo 11, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué habla Hebreos capítulo 11? La fe. El salón de la fama de los cristianos está en Hebreos capítulo 11. Y habla de la fe. Y lo leemos después: la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y vemos la fe, por la fe Abraham, por la fe Jacob, por la fe Moisés, por la fe Noé, por la fe Rahab. Y va numerando Sansón, y viene diciendo: ¿y cuántos me cansaría de nombrar? Dice el apóstol Pablo, de todas estas personas que lucharon por fe. Pero en el versículo 35, el versículo 40, ya para cerrar el capítulo, de repente el apóstol Pablo da un giro y dice: hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes para alcanzar una mejor resurrección. No aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron las pruebas de las burlas y azotes, e incluso de cadenas y de cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espadas, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Ellos no se conformaron con lo que hicieron. Ellos tuvieron la oportunidad de ser libres de la cárcel como Pablo, pero por haber apelado a César, se mantuvo preso. Otros prefirieron ser crucificados y no lo crucificaron como el Señor, sino con la cabeza hacia abajo. Moisés no quiso llamarse hijo de la hija de Faraón y prefirió ser vituperado y humillado, porque sabía que su morada no estaba en esta tierra y estaba inconforme con lo que vivía y anhelaba una patria nueva, una patria de la que prometió Jesús, el consejero admirable, el Dios fuerte, el Padre eterno y el príncipe de paz. Él tenía algo planeado mejor que lo que está en este mundo para nosotros, y es una vida eterna donde jugará toda lágrima de los ojos de Él. Jesús lo ha prometido, ha cumplido las profecías y sus atributos los ha demostrado
que Él es consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. En Él esperamos y Él nos dará la victoria. Dios te bendiga. Así que si tú estás inconforme, el salario no te alcanza, tienes problemas en tu familia, tienes una enfermedad, no tienes por qué conformarte con esa enfermedad. No tienes por qué conformarte con la situación que estamos viviendo. No tienes por qué conformarte con la escasez de dinero. No tienes por qué conformarte con la vida que pasamos. Dios nos ha prometido una vida mejor y esa promesa es para los inconformes que no desean este mundo, sino desean un mundo mejor donde Cristo sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a hacer una oración. Si alguna persona tiene una petición especial, aquí está el consejero admirable, el Dios fuerte, el Padre eterno y el príncipe de paz. Si necesitas una palabra, que Dios te ministre esa palabra. Si necesitas un milagro poderoso, Dios fuerte está aquí para hacer ese milagro poderoso. Si necesitas una provisión, el Padre amoroso, perfecto, proveedor, también está aquí. Y si hay algo que te aflige, aquí está el príncipe de paz. Si hay alguna persona que tiene alguna petición, levante una de sus manos y vamos a hacer una oración por ti. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, porque en el nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que tú eres el Señor. Porque aun cuando Satanás vino para tentarle por una y por dos y por tres veces, al final le dijo: solo a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Tú que estás pasando por este momento difícil, sea de una palabra de aliento, Dios va a traer esa palabra de aliento a tu vida. Si estás esperando un milagro económico, de salud, emocional, familiar, Dios va a hacer ese milagro. Si estás esperando una provisión de empleo, de dinero, de una hipoteca, de un crédito, Dios va a orar y te va a abrir las puertas porque eres el Padre eterno, Jesús, el Padre eterno. Si estás pasando por un momento difícil, ves que tu barca se hunde, el Señor te dice en este día: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo las doy, porque yo he vencido al mundo. Padre, en el nombre de Jesús, cada una de las personas que ha levantado su mano, Señor, tú conoces su necesidad. Padre, yo te ruego, Padre amado, que tú, en el nombre de Jesús, obres poderosamente, Señor, de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a tu poder, de acuerdo a tu misericordia, de acuerdo a tu gracia, porque tú eres grande y misericordioso, Señor. En el nombre de Jesús, concede, Padre, conforme a tu voluntad y para la gloria de tu nombre. A ti exclusivamente sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, Señor Jesús. Gracias, amado Jesús. Amén. ¿Qué tal si oremos? Continuamos orando por las familias que están en luto ahora por sus niños que murieron de 5 o 6 años de edad. Esos 18 niños, los niños tenían edad de 5 y 6 años. Y vamos a orar también por el papá de Diana, que está con un problema de rodilla.
y también por la hermana de Carolina, tu hermana Carlota, y por la hermana de Carolina, que no veo Carolina, tu mamá Petra, la hermana Petra. Oremos, hermanos, en ese espíritu de oración. Vamos a continuar aquí con ese trasfondo. Gracias, hermano Franklin, por esa prédica tan precisa, tan preciosa. Señor, en tu nombre y para tu gloria te damos las gracias. Como cristianos, como hijos tuyos, nos acercamos al trono de la gracia en este momento oportuno, y a veces sentimos que es inoportuno, pero tú tienes el tiempo bajo tu control, Señor. Confiamos en ti, Padre, nuestro Dios, y queremos orar por esas familias en luto en este día, que se levantan hoy sin sus hijos en sus casas, Señor. Ya no están más con ellos. Pedimos por esos familiares, pedimos por todos los que están cuidando y tratando con este problema, esta situación, allí en ese país de los Estados Unidos, y pedimos, Padre, que tú puedas traer paz a los corazones de estas familias, y esperamos y deseamos